Buen día para todos. Nos vemos nuevamente en nuestra clase de teología de este semestre. Habíamos terminado ya nuestro primer grupo de clases. Vamos a pasar a doctrina del Espíritu Santo. Veamos. Este segundo tema sobre el Espíritu Santo lo vamos a tocar también en 5 clasecitas. La sexta o primera de este grupo es la persona del Espíritu Santo. La siguiente va a ser sobre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La siguiente, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La penúltima, dones y frutos del Espíritu Santo. Y finalmente, el Espíritu Santo en la vida del creyente y la iglesia. Esas son las 5 clases en las que vamos a ver doctrina del Espíritu Santo. Veamos. Introducción. La doctrina del Espíritu Santo es fundamental para comprender su rol en la Trinidad y su obra en la redención y santificación, según lo revelado en las Escrituras. Habíamos visto que el tema de la Trinidad es muy importante y que de alguna u otra forma es un reto para los creyentes en la medida en la que, como algunos lo usan, el término es un misterio y que, entre comillas, debemos aceptar por fe. Habíamos visto que no es, primero, tan misterioso y segundo, no es una fe ciega. Veamos qué versículo nos apoya. Tenemos a Juan 14, 16 y 17, que dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en o con ustedes y después estará en ustedes. Nuevamente, como les digo siempre, cada palabra es importante en lo que exponemos y especialmente en lo que leemos en las Escrituras. Fíjense que hay en esa última frase, dice, ustedes lo conocen porque Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Es la manera como se nos va envolviendo y de alguna, entre comillas, forma vamos absorbiendo y nos vamos conectando a través de ese acompañante que es el Espíritu Santo y que es a quien Jesús encarga, o la manera como Jesús y Dios se hace permanentemente más cercano a nosotros, ¿cierto? Entonces, primero vamos a entender que estamos migrando de un último pedacito en que hablamos de la Trinidad, en doctrina de Dios, hacia puntualmente la doctrina del Espíritu Santo. Es una de las personas de la Trinidad. Ahora, ¿cómo es o cuál es la personalidad del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo según las Escrituras? Vemos que decimos, el Espíritu Santo es una persona divina con intelecto, emociones y voluntad. Actúa, enseña, intercede y se relaciona con los creyentes. Ojo, mucho cuidado con pensar que persona es otra, separada. Ya teníamos expuesto, se supone que deberíamos empezar a tener claro que es cosustancial. El hecho de que usemos la palabra persona no es una descripción completa. Nos quedamos solamente con esas palabras que podemos usar como ejemplo, pero que no nos van a definir completamente lo que implica una de las personas de la Trinidad. En Efesios 4:30 podemos leer que dicen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Fíjense que se usa la palabra entristezcan y uno solo puede entristecer a alguien que puede ser entristecido. ¿Sí? Medio raro, pero obvio. La Biblia aquí, la palabra nos está explicando, nos está transmitiendo el hecho de que el espíritu, su espíritu puede sentir tristeza y efectivamente la siente cuando nosotros nos comportamos, cuando nos alejamos, cuando no lo escuchamos, cuando no lo usamos, como esa conexión que tenemos entre el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre y nosotros. Nos dice, recuerden que los identificó como suyos. O sea, no podríamos, mal haríamos en que todo el trabajo que se ha hecho hasta algún punto
de que haya habido un sacrificio, de que hayamos tomado, entre comillas, la decisión de recibir ese sacrificio. Y consecuencia de ello, el Espíritu Santo dijo, estos están señaladitos, nos señaló a cada uno de nosotros, pero después nos apartamos, en términos de que en realidad no hubo una conversión, no hubo un nuevo nacimiento, y eso implica que sirva como ejemplo, es como si nos enviesen mandado al mejor abogado del mundo, pero cuando él llega no nos encuentra, entonces ¿a quién va a defender? ¿A quién va a acompañar? ¿A quién va a aconsejar? Entonces, en ese sentido, se nos hace un llamado, una invitación a que nos mantengamos conectados en eso que empezamos, en ese camino que empezamos a recorrer. Luego vamos a hablar de la deidad del Espíritu Santo. ¿Cuál es su relación con el Padre y el Hijo en la Trinidad? Y vemos cómo la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Es plenamente Dios coexistiendo eternamente en el Padre y el Hijo, compartiendo esencia y atributos divinos. Una de las cosas que eventualmente vamos a escuchar con frecuencia es que dicen, no, pero es que el Espíritu Santo eso solamente llegó en Pentecostés, solamente ahí se hizo manifiesto. Y los más pilos van a decir, no, él solamente se hizo manifiesto cuando bajó en forma de paloma, ya cuando estaban bautizando a Jesús. Entonces, como que el cassette para ellos y la existencia del Espíritu Santo solamente corresponde al Nuevo Testamento, pero resulta que no, ya lo vamos a ver por qué, o a repasar por qué. Miremos, en Mateo 28:19 nos dice en la Nueva Biblia de las Américas, vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que desde las palabras del mismo Jesús, no solamente cuando leemos Lucas y leemos Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, como debería llamarse ese libro, o cuando leemos las cartas de Pablo y de los otros escritores de cartas en el Nuevo Testamento, todos hablan de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí estas palabras están saliendo de quien estuvo junto, o más directamente es una palabra que se transmitió a uno de los escritores. Vayan pues y bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas son mencionadas en este muy temprano evangelio y muy cercano a las palabras de Jesús. Entonces ahí como que nos están resaltando, pilas, Jesús mismo nos manda a algo. Ahora, su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia. Cuando decimos que el Espíritu Santo es consustancial, pues ¿qué pasa? El Espíritu Santo posee atributos divinos como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, lo que lo identifica claramente como Dios en las Escrituras. No es porque sea otro sujeto con los mismos poderes, no es porque sea otra personita allá que no es lo mismo que Dios, solo que tiene los mismos poderes que Dios, porque no. Acuérdense que eso en su esencia, que eso se llama ontología, en su ontología es parte de un solo ser, de una sola esencia. Esa palabra es clave, una sola esencia. En Salmos 139, 7 y 8, este par de versículos es bien bonito porque es uno de esos que nos sirven para poderle aclarar a las personas cuando les estamos explicando que el Espíritu Santo no es una doctrina del Nuevo Testamento, sino que está presente en toda la Biblia. Cuando leemos, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. ¿Mm? Entonces, aquí el mensaje del pasaje nos está recordando que no hay lugar donde podamos alejarnos de Dios. Pero por alguna razón no dice a dónde podría alejarme de ti, Dios, o a dónde podría alejarme de Dios. No, usa la palabra de tu espíritu. Y nos pone hoy, 2000 años después, a echarle cabeza, y más, ¿no? Porque Salmo se escribió mucho antes, a echarle cabeza por qué metieron esa palabrita, por qué el escritor puso espíritu y no mencionó directamente a Dios. Primero, Dios nos va dejando las pistas necesarias para que vayamos entendiendo en su momento y ahora
que el Espíritu está presente. Ahora, también nos sirve para explicar un poquitico más algo. Cuando uno dice, es que Julio César es muy tal cosa, tal jugador de fútbol es muy fuerte, y entonces empezamos a nombrar la fuerza del jugador y eventualmente alguien torpemente podría decir, no, la fuerza del jugador es una cosa diferente al jugador. Pero cuando usamos ese término, la fuerza de, o la paciencia de fulanito, o la alegría de sutanito, esa palabrita adicional que usamos no implica que la fuerza del jugador salga de él, que la capacidad de divertirse, que la capacidad de comunicar de alguien se salga de él y sea una entidad aparte. No. Entonces aquí es cuando hablamos del espíritu, estamos refiriéndonos a Dios y estamos refiriéndonos no solo a esa característica de Dios, sino a su esencia, ¿cierto? La fuerza del espíritu de alguien va más allá que la presencia de esa persona. Son pistas que nos sirven, o sea, échenle una revisadita, subrayen los verbos, subrayen los adjetivos de los pasajes bíblicos y vamos viendo qué significa ese adjetivo, por qué ponen eso, por qué el sustantivo es espíritu y no Dios, etcétera. Eso es parte de la hermenéutica que tenemos que hacer, ¿cierto? Veamos ahora, nombres y símbolos del Espíritu Santo. En la Biblia el Espíritu Santo se presenta mediante diversos nombres y símbolos que reflejan su carácter como, por ejemplo, Consolador, Espíritu de verdad, fuego, agua y viento. Entonces nos estamos encontrando con que, caramba, no solamente Dios como primera persona de la Trinidad tiene nombres diferentes que los vimos también en el grupo pasado de clases, sino que también el Espíritu tiene sus nombres o símbolos para referirnos a Él. Entonces lo vamos a encontrar en unos pasajes llamándolo como el Consolador, como el Espíritu de verdad, como en el que estábamos de ver, el Espíritu de Dios mismo, como fuego, etc. Y aquí vemos un pasaje que nos sirve. En Juan 3:8, Juan 3:8, sí, alcanzo a ver. El viento sopla por donde quiere. Oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense que aquí acercan la palabra espíritu al concepto viento. Y más allá de que hoy sí sabemos por qué el viento no se ve, cómo surge el viento y los efectos atmosféricos que generan el viento, en su momento eso no lo sabían, pero nuestro Señor lo usa para explicarles a los lectores que el viento se mueve por donde quiera, que nos rodea, nos empuja, nos refresca o nos acalora según el clima, pero que no lo podemos entender ni ver. De esa manera Él hace ese salto significativo de pasar ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces como que nos llama a que elevemos, a que nos separemos de esa materialidad que implica el hecho de estar así quietos, de ser materia dura, y que nos liberemos y nos salgamos, entre comillas, de eso y vayamos más allá, a funcionar, a vivir, a relacionarnos, a conectarnos en un nivel espiritual con el Espíritu, ¿cierto? Ahora, clave, el Espíritu Santo como una persona, no una fuerza impersonal. Contrario a la idea de ser una fuerza, el Espíritu Santo es una persona activa y consciente, capaz de enseñar, de hablar y de relacionarse con los creyentes. Hemos visto que en algunas iglesias o en sectas más puntualmente llamadas, dicen, no, es que el Espíritu no es una persona. Los testigos dicen, no, es que Dios es el único Dios, el Espíritu es una fuerza y Jesús es creación de Dios, pero no es Dios. Empiezan a complicar. Y en esas interpretaciones que no solamente cristianos buenos hacen, sino, o sea, no solamente cristianos malos hacen, sino cristianos buenos también lo pueden llegar a hacer. Porque para tratar, como les digo siempre, de conciliar sus ideas con las de los demás, para no pelear, para no caer mal,
Si alguien dice, no, es que el espíritu es una fuerza, entonces un cristiano dice, sí, 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 es una fuerza. Caramba, es una persona, nos enseña, nos acompaña, nos aconseja, nos permanentemente habla sobre cómo debemos seguir el camino que Jesús nos dejó. En Juan 16:13 podemos leer, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Caramba, muchas cosas puede hacer el Espíritu por nosotros. Entre esas cosas está eso de decirnos lo que Dios quiere que sepamos. Y cuando aquí se usa esa frasecita, esa última parte, y les contará lo que sucederá en el futuro, no lo interpretemos como que es que nos va a volver a todos, ni siquiera profetas, porque se confunde la palabra profecía con adivinación. Y la profecía de la que habla la Biblia no está limitada y no es, de hecho, si uno es muy estricto hablando, de adivinar el futuro, sino de prever consecuencias, que es diferente. Entonces el Espíritu nos ayuda a tener esa claridad de pensamiento, a tener ese discernimiento que nos permite ir tomando las mejores decisiones, las que nos acerquen más a esa santificación que queremos tener para presentarnos en el futuro delante de nuestro Señor. Entonces, ese es uno de los papeles del Espíritu, no es una fuerza, es que no es como si fuera el Kame Kameha, no es como si fuera ya los rayos ultravioleta de algún héroe, no. Es, es persona, es persona, es persona, es persona en cuanto a que nos habla, es persona en cuanto a que nos acompaña, es persona en cuanto a que está con nosotros, ¿sí? No es una grabación, no es una señal de radio, no es cosas así. Entonces, ahí vamos apuntando cosas que no son, para entender lo que sí se es. Su papel en la Trinidad como coigual y coeterno. Adivinen, adivinen en dónde podemos ver esto. Dice, como miembro de la Trinidad del Espíritu Santo es coigual y coeterno en el Padre y el Hijo, plenamente involucrados en la obra divina de la creación y la redención. Y ahí tenemos la primer pista de en dónde estaba el Espíritu, o desde cuándo se hace mención del Espíritu. Veamos. En 2 Corintios 13:14 nos dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Y uno dice, pero caramba, yo pensé que íbamos a hablar de cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y sí, efectivamente allá estaba presente el Espíritu, tanto como estaba presente Jesús, el Hijo, tanto como estaba presente Dios mismo. Y por eso en Juan nos dicen, Él estaba desde el principio. Y ahorita en Corintios nos echan como desde ese presente en su momento, una jaladita en el tiempo y nos dicen el amor y la comunión, porque ahí esa palabra comunión es súper clave, la comunión del Espíritu Santo, sean con todos ustedes, porque ahí nos están recordando que están presentes permanentemente, al mismo tiempo, desde siempre. ¿Sí? Entonces, no olvidemos eso que estamos mencionando. Es una persona, no es una fuerza, tiene su presencia en símbolos, tiene sus nombres, tiene unas maneras de mencionarlo, de citarlo, de hablar de él, cuando decimos el abogado, cuando decimos el defensor, el consolador, todas esas cosas son súper importantes. Ahora, discusión, y puse ahí al ladito conversación, porque no queremos que eso se vuelva un tema en que, no, profe, es que yo llegué a la casa y allá peleamos así como usted nos dijo. No, no estamos llamando a nadie a pelear, porque si estamos peleando, entonces la estamos embarrando. Estamos llamando a que conversemos y a que esa conversación no necesariamente, como lo dije desde la primera vez, no tiene que ser con alguien que no crea en Dios. Puede ser con alguien que tenga sus dudas de Dios, porque hay mucha gente que cree que existe un Dios, pero tiene sus dudas sobre cómo es que se presenta, cómo se relaciona con nosotros. Entonces, esa discusión, esa conversación nos debe servir y ojo, porque aquí les doy un consejo, escuchen el doble de lo que dicen, hagan muchas preguntas.
cuando uno pregunta, cuando uno indaga primero cómo es que esa otra persona con la que uno está hablando ve lo que uno le va a explicar, entonces uno va teniendo una mucha mayor claridad sobre la forma como debemos explicárselo. Parte del objetivo que tenemos en teología y en el instituto es dar herramientas adicionales a un proceso que tenemos que hacer permanentemente, que es el discipulado. No solo porque puntualmente en nuestra iglesia hacemos discipulado como una actividad puntual, programada, acompañada, etcétera, sino porque eso es, si se acuerdan de unas diapositivas atrás, nos mandaron a hacerlo, a que compartamos sus palabras en todas partes y consecuencia de ello las personas que reciben a Dios como símbolo de ello se bauticen. Entonces, vamos a ver cuál es el tema de discusión, conversación. ¿Cómo explicarías desde las Escrituras que el Espíritu Santo es una persona divina y no una fuerza impersonal? Es lo que acabamos de ver. No debería ser difícil, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle ahí un tip que nos puede servir para cuando estemos teniendo esa conversación. Enfaticemos en las características personales del Espíritu Santo. Inteligencia, emociones, voluntad. Y a partir de decir, a partir de aclarar, a partir de recordarle o explicarle o mencionarle a esa persona con la que estamos hablando que la Biblia nos dice que el Espíritu es una persona porque lo nombra como persona, que el Espíritu siente porque lo podemos entristecer y que tiene voluntad en la medida en la que nos guía hacia aquello y en las etapas y por los pasos y por los caminos que es necesario que seamos guiados. Entonces, cuando hacemos esa mención y desde ese punto de entendimiento llevamos a la persona con la que estamos conversando, explicarle que es parte de la Trinidad y que esa relación eh, construye el camino, construye nuestra santificación y de alguna forma, y si lo quieren pueden usar el tema este de que Dios está sobre nosotros todos, de que el Espíritu está en nosotros y de que Jesús está al lado de nosotros. Pueden usar ese tipo de cosas para que, explicando cómo es cada uno de ellos, podamos decir, el Espíritu nos habla al oído, nos aconseja, nos dice, mira, es esto, acuérdate de esto, acuérdate de esto, acuérdate de esto. Nos dice sobre lo que va a pasar cuando habla de lo que sucederá en el futuro, consecuencia de las decisiones que estoy tomando, ¿cierto? Es nuestro discernidor, es nuestro, esa es darle volumen, siempre uso eso cuando estoy explicando, darle a callar, bajarle el volumen a mi voz interna, a la voz del mundo, a la voz del yo quiero, yo puedo, solo yo importo, para ponerle volumen en otra perillita a la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos dice, aléjate de esa tentación, aléjate de ese problema, hoy no grites, hoy no pelees, hoy respeta, mañana explicas, todo ese tipo de cosas. Entonces bajamos el volumen de una cosa y se lo ponemos a la otra. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta de que el Espíritu está completo, es tan omnipresente, es tan omnipotente, es tan omnisciente como es, porque tiene que ser parte de la misma sustancia de Dios y con la ventaja, entre comillas, no creen, no se lo separemos, de que está más cercano. Es, es nuestro primer contacto con la voluntad de Dios para nosotros. ¿Qué verso podemos utilizar como ayuda y con eso? Romanos 8:26 nos dice, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En alguna ocasión alguien me contaba que en su proceso de llegar a nuestro Señor, todo lo que pudo hacer fue sencillamente arrodillarse en su cama, acunclillarse en su cama y llorar. No sabía cómo orar, no sabía cómo decir, Señor, yo ya no puedo más. Por favor, yo te acepto, guíame, dime qué tengo que hacer para sentir la paz que quiero sentir, porque yo sé que esa paz existe, pero no la estoy sintiendo. Entonces, cuando, cuando uno se enfrenta a esa situación de no tener nada más que hacer sino llorar, como que a uno se le viene a la mente, si lo ha leído, y si no, cuando lo lea, este pedacito. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ay, caramba, ¿será que cuando yo ese día lloré tanto,
era el Espíritu el que estaba guiándome, el que estaba ayudándome a sacar tanta tristeza y a sacar tanto orgullo y a sacar todo eso que pesa y que me amarra y que me encadena a una materialidad, a una hora, a un presente, a un lujo, a un nombre, a un cargo, a un yo soy como persona, y que con esas lágrimas y que con ese llanto se empieza a limpiar mi espíritu, mi alma, para por fin empezarlo a escuchar. De pronto sí, puede ser. Ahora, algunas personas lo usan para explicar la... Se me escapa ahora mismo la palabra para, cuando es que los que han recibido el Espíritu tienen que el don de la palabra y el don de hablar en lenguas y esto, la glosolalia. No confundan gemidos del Espíritu Santo con glosolalia, porque la glosolalia son gemidos, pero nuestros. Cuando uno escucha a esta gente que dice un poco de cosas que en realidad no están diciendo nada, pero que ellos en su espiritualidad, su elevación, lo que sea, es que estoy hablando en lenguas porque el Espíritu me está diciendo. Y es cuando uno dice, no, bájale una rayita a eso, que pues chévere, si usted puede orar en lenguas, excelente, pero en principio orar en lenguas es eso, orar en lenguas. No, no es hacer discursos en lenguas. Entonces que no lo confundan, que no les digan, no, es que yo gimo, por eso es que hablo en lenguas. No, maestro, eso es otra cosa. Entonces, discusión, conversación. Escuchemos a la persona con la que vamos a conversar, escuchemos a esa persona con la que hemos tenido estos diálogos. Preguntémosle, ¿cómo te imaginas que es el Espíritu Santo? Te van a decir cualquier cantidad de cosas. Nos van a decir que es una paloma, porque es la única imagen que tienen. Nos van a decir que es un consejero, como si fuera el grillito este de Pinocho. Nos van a decir muchas cosas, pero escuchémoslos primero, para desde ese desconocimiento los llevamos con muchísimo cariño y con muchísimo amor, con la mayor claridad posible y con la Biblia en la mano para mostrarles pasajes como los de esta clase, para explicarles, mira, el Espíritu Santo siente, se pone triste, nos habla, nos guía. No es solo un grillito, no es una paloma, no es, eso son solo imágenes. Es la manera como nos transmiten un concepto, pero no es eso, es todo eso. No podemos quedarnos con la Biblia como una suma estricta de pedacitos, porque la Biblia es toda una. Hay que entenderla completa para entender los pedacitos. Siguiente, reflexión. Este es para cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿De qué manera la enseñanza sobre la deidad y personalidad del Espíritu Santo puede profundizar tu relación personal con Él? Y aquí estamos hablando, o estoy diciendo, su relación personal con Él, y me refiero al Espíritu Santo. En una de las clases anteriores, de pronto hacíamos la reflexión de que uno acostumbra mucho, porque así nos lo enseñaron y no está mal, terminar nuestras oraciones en nombre de Jesús. O oramos solamente a Dios Padre. Y como que se nos olvida que el Espíritu Santo anda por ahí, pero es que Él está ahí y fue puesto para eso. Y esa persona de la Trinidad fue específicamente dedicada, asignada, encargada, pedida por Jesús para que nos la dejara a nosotros, como con quien nos íbamos a relacionar más directamente, el embajador, para enseñarnos a ser embajadores. Entonces, aquí cuando hablamos de profundizar nuestra relación personal con Él, es con el Espíritu Santo, porque es el espíritu de sabiduría, el espíritu de fuerza, el espíritu de oración, el espíritu de todo eso, lo que recibimos a través suyo para, como por intermedio de Él, y no estoy hablando de intercesión, por intermedio de Él, hablar con nuestro Señor. Entonces, qué bonito es cuando, como en 2 Corintios decimos, oramos en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esa comunión, oramos, y a esa comunión de esa esencia, de esa divinidad tan inmensa y perfecta, es a la que nos entregamos para vivir nuestras vidas. Entonces, en esta reflexión nos invita a que le echemos cabeza sobre cómo su papel como consolador y maestro, fortalece nuestra fe y dependencia espiritual. Es el Espíritu, como digo y reitero, el que tenemos más cerca a nuestros oídos. Es el que de pronto habla mejor nuestro idioma.
es de pronto el que, como ha estado siempre con nosotros, nos puede explicar mejor hacia dónde debemos encaminar nuestros esfuerzos. Entonces, el papel de consolador y maestro, esas dos palabras son claves. Por algo las escogimos y las pusimos ahí. Cuando estamos tristes, es el que nos consuela y es el que hace que nuestro llanto salga. Caramba, si hay que llorar, lloramos. Si hay que decir un poco de cosas, Señor, no puedo con esto. Por favor, bendíceme en esto, guíame en esto. Pongo en tus manos a fulanito, a sutanito, a mi mamá, a mis hijos que están enfermos o que están tan lejos de ti, lo que sea. Es ese consuelo, el primer consuelo que tenemos, el más cercano, el inmediato. Y pegadito a esto de consuelo tenemos maestro. Cuando a uno le llega un hijo con un problema inmenso y consecuencia de ese problema el niño llega mal, llega compungido, llega triste o llega rabioso, ay, quiero pegarle a mi compañero de colegio. Entonces uno le pregunta qué pasó, por qué. Uno lo primero que hace es escuchar, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Cómo crees que la otra persona debió haberse comportado contigo? ¿Qué querías hacer? Dejarlo que bote, que saque todo lo que tiene que decir. Y después de que lo hemos consolado y después de que su espíritu, de que su corazoncito está más tranquilo, empezamos ahí sí a darle el consejo que como padres le podemos dar, de la misma manera que el Espíritu nos ayuda a descargarnos y posteriormente nos empieza a guiar, porque es nuestro maestro. Entonces, por ahí es. ¿Qué versículo nos acompaña acá? Gálatas 4:6. Y porque ustedes son sus hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Caramba. ¿Saben por qué es este versículo el que colocamos acá? Por esas últimas dos palabras, y en especial por la penúltima. Abba, Padre. Recordamos seguramente que Abba es la forma más cariñosa de referirnos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Abba es papito, padrecito, apaíto, pa, como en cada cultura le digamos, en cada región del país o del mundo en donde estamos, le vamos a tener una forma más cercana de decirle al papá o a la mamá. Siempre hay un mami, mamita, papi, papito, amá, no sé, muchas maneras. ¿Y por qué la pongo ahí? Porque queremos ligar esa reflexión de reconocer al Espíritu como consolador y maestro al hecho de que es Él quien llama en primer lugar Abba, al Padre. El primer ejemplo que recibimos de tener consuelo y de tener un buen papá está ahí. Porque si Dios fuera solamente, y no significa que sea o lo uno o lo otro, no, es las dos cosas permanentemente. Si Él fuera solamente juez, no podría ser consolador. Pero es las dos cosas, porque en Dios las perfecciones sí se logran completamente. Nosotros no podemos ser al mismo tiempo de buen genio y de mal genio. Él sí puede ser muy justo como juez y muy amoroso como padre. Nosotros no logramos hacer las cosas de esa manera. Entonces el Espíritu sí tiene chance de decirnos y de recordarnos cuando leemos Gálatas, Abba, Abba Padre. Tenemos un papaíto, ¿cierto? ¿Y cuál es la aplicación? La pregunta aquí es, ¿cómo puedes permitir que el Espíritu Santo dirija tus decisiones diarias y te transforme más a la imagen de Cristo? Uy, empezamos a usar otra palabrita ahí, otra frasecita de la imagen de Cristo. ¿Qué necesitamos que se forme en nosotros? La imagen de Cristo. Todos somos imagen de Dios, pero solamente algunos logramos, queremos, aceptamos, procuramos, buscamos ser imagen de Cristo. Y lo que buscamos a través de nuestra oración, de nuestra lectura, de nuestro estudio de la Biblia, de nuestra comunión, de venir a congregarnos, de intercambiar con otros cristianos, de esa del permanente ejercicio de nuestra religión. Por eso es religión, porque es una práctica. No es solamente un credo, es una práctica. Entonces, ¿cómo hacemos para que por medio de nuestra religión, de nuestra práctica religiosa, nos acerquemos a transformarnos en la imagen de Cristo? Entonces la pista aquí es, busca rendir tus pensamientos y acciones a la guía del Espíritu mediante la oración
y la meditación en las escrituras. Pilas, bien, van pegaditos, van pegaditos. No siempre vamos a tener la Biblia en la mano cuando estamos orando, porque como una de las cosas que hemos aprendido es que orar en el bus también vale, orar mientras vamos en la moto vale, orar mientras vamos en el Transmilenio, mientras vamos en nuestro transporte, mientras caminamos hacia nuestro trabajo, todo eso vale. Entonces no siempre vamos a tener la Biblia en la mano para orar. Pero ese acercamiento a la imagen de Cristo, porque la foto de Cristo queda plasmada en toda la Biblia, es a través de leer y meditar en la palabra. ¿Cómo? A través del abrir de los sentidos y en especial del entendimiento, como decía mi papá, que se le abran las entendederas para comprender cómo es Cristo, para poder ser imagen de Cristo. Entonces el ejercicio de cómo podemos permitir que el Espíritu Santo dirija sus decisiones está en eso. Segunda parte, orar con la guía del Espíritu Santo y meditando en las Escrituras. Pero ojo, porque la primera frase también es importante, rendir tus pensamientos y acciones. Si nosotros oramos para pedirle al Espíritu Santo que nos diga qué es lo que quiere nuestro Señor para nosotros, pero lo hacemos no desde el pedir instrucciones, sino del confirmar lo que nosotros pensamos, estamos mal. O sea, si yo tengo metido en la cabeza que yo estoy llamado a hacer algo que no sirve porque aquí no lo hacemos, a imponer manos para curar enfermedades, y a mí se me metió en la cabeza que es que ese es mi don, que yo sirvo para eso, que es que eso es lo que Dios quiere de mí, porque es que una vez me pasó que yo toqué a alguien y se sanó y no sabemos si eso fue una casualidad o no lo sabemos. Pero entonces a mí se me metió en la cabeza que eso es así. Cuando yo voy a orar diciendo, ¿cierto, Señor? ¿Cierto que es que yo soy elegido para ser sanador? Pues es que tú le estás diciendo, no preguntando, no estás diciendo qué soy. Le estás diciendo, ¿cierto que soy tal cosa? En ese tipo de detallitos hay veces nos equivocamos. Porque entonces no estamos en realidad pidiendo guía, no le estamos pidiendo a nuestro maestro que nos ayude y nos acompañe, sino que no le ponga sellito así, sí, aprobado, a algo que nosotros queremos. Es rendir pensamientos, es rendir acciones. Cojan esa frase primero, partamos esa frase. En la primera parte nos dice, ríndanse, dense cuenta, démonos cuenta de que lo que quiere para nosotros Dios es lo mejor. El camino de Dios no nos lleva a la plenitud, a una felicidad y a una paz que no podemos entender, sino cuando ya la estamos viviendo. Pero eso implica que uno dice, bueno, está bien, ¿qué hay que hacer? Como cuando los hombres, porque nos pasa más a los hombres, estamos conduciendo y no encontramos la dirección. Y como los hombres somos orgullosos, entonces nuestra esposa o nuestros hijos o el que sea, papá es por acá, mi hijo es por este lado. No, yo sé llegar. Hombre, aceptemos instrucciones. Y aquí es el Espíritu el que nos puede dar instrucciones. ¿Y cómo nos acercamos a instrucciones? A que si mi problema es que yo creo que solamente leyendo las plaquitas puedo llegar, pero las placas están muy chiquitas, entonces estoy embarrándola porque no estoy utilizando la mejor herramienta que puede ser, por ejemplo, el GPS. Pero ¿qué pasa? El GPS hay que saberlo leer. ¿Y cómo hacemos para saber leer el GPS? Pues escuchar sus instrucciones. En 2 cuadras voltea a la derecha. Es en 2 cuadras, no en una ni en 3. ¿Y cómo hacemos eso? Meditando en las Escrituras. Orando para que cuando las leamos, las entendamos. Entonces, todo se va poniendo claro. Aceptemos que la mejor guía nos llega de Dios a través del Espíritu Santo. Y ahí va empatando toda la cosa. Esa es la clase de hoy. Empezamos a ver cómo es. Eso es una introducción incluso, fíjense. Porque el tema de dónde está el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, dónde está en el Nuevo, cuáles son los dones. Fíjense que los otros temas son bien importantes y son suficientes para cada uno en una clase y muchísimo más si quisiéramos estudiarlo más a fondo, porque de hecho los libros en los cuales nos estamos basando para hacer este súper resumida clase son muchísimo más largos que eso. Entonces aprovechémoslo y reflexionemos, echémosle cabeza al ejercicio que pedimos, invitamos a hacer de discusión y empecemos nuestro camino a entender en esta ocasión cuál es la doctrina del Espíritu Santo. Y nos vamos acercando, ¿vale? Pongamos en manos de nuestro Señor el esfuerzo que hacemos hoy y siempre, de que con todo y nuestras ocupaciones, con todo y el trabajo que tenemos a veces y que no lo logramos, como que nos alcanzamos y no nos rinde el tiempo,
aquellos esfuerzos que ustedes hacen de sacar el tiempito para ver la clase y sacar el tiempito para diligenciar el cuestionario y ese tiempito que los profes tratamos de sacar para hacer las clases, para preparar las guías, para ponerlas allá en las plataformas y todo eso pongámoslo en manos de nuestro Señor para que sea de la mejor manera posible, para que lo que nosotros les queremos transmitir no sean nuestras palabras, sino lo que quiere Dios que cada uno de nosotros escuche. Y para que cuando ustedes lo estén escuchando, se nos abran las entendederas y escuchemos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir de boca o de parte de Dios. ¿Mm? Entonces pongamos en manos de nuestro Señor y ofrezcámosle a nuestro Padre, al sacrificio del Hijo y a la presencia del Espíritu Santo, los tres en comunión permanente y en perfección inmensa y en la búsqueda de nuestra paz. Pongamos en manos de ellos, de Él, toda nuestra obra y todo nuestro esfuerzo. No olviden que tenemos la mesa del Instituto Bíblico dispuesta siempre los domingos y por chat y a través de Classroom pueden escribir. Están todas las ventanas abiertas para que nos hagan sus preguntas. No dejen de preguntar si hay una duda, porque esa duda se vuelve cizaña y la cizaña se confunde con el trigo y después resulta que hay más cizaña que trigo. Entonces pilas con las preguntas, porque cuando uno se las guarda son espinas. Bendiciones para todos y buena semana. Que estemos bien.